Espacio 42. Al fin en México se dejará de trabajar 2.250 horas al año, pero con graves consecuencias para la productividad en el país de las pequeñas y medianas empresas. Pero aún así los países, de acuerdo con la OCDE, que se encuentran por debajo del promedio de las 1.730 horas con las que México quiere competir, son Dinamarca, Noruega, Alemania, Holanda y Suecia. Este nuevo cambio en la ley del trabajo en el país de la reducción de horas de trabajo por semana en México, pues plantea dar a los trabajadores más tiempo a la familia, por citar un ejemplo, pero la realidad es que en México el 99.8% de las empresas son pymes y son las que generan más del 70% de los empleos a nivel nacional. Los empresarios mexicanos ya se han pronunciado al respecto debido a que la nueva reforma laboral en México, en donde aprobaron reducir de 48 a 40 horas y 2 días de descanso obligatorio, sí afectará a estas miles de empresas. Ahora las pequeñas y medianas empresas o negocios deberán ya comenzar con una reestructuración con los horarios y su distribución, ya que actualmente se divide en jornada diurna, con un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche, horas con total de 8 por jornada laboral, además de la jornada nocturna, que es un horario de 8 de la noche a 6 de la mañana, con una jornada máxima de 7 horas, y la jornada mixta, que son 7 horas y media aproximadamente. Pero además recordemos que no solamente es este cambio que se ha anunciado, sino que desde el inicio de este 2023, la ley de trabajo ha ido haciendo algunos cambios, como el aumento en los días de vacaciones y no olvidemos el aumento en el salario mínimo. La realidad es que tendrán que ser minuciosos para dar a conocer cuándo entrará en vigor esta nueva reforma de trabajar o forma de trabajo. Pero para encaminarnos en el tema de un buen desarrollo empresarial, mientras esto sucede, hablaremos con dos expertas en la materia, una de Business Coaching y otra de finanzas. Así comenzamos al día con Judith Díaz. Y nosotros el día de hoy vamos a tener una plática con Esteban Santamaría Hernández. Él viene por parte del Banco Interamericano del Desarrollo. Ahorita vamos a descubrir qué es, porque hay un tema interesante y del cual hemos venido platicando, y es la existencia de la inteligencia artificial, pero también existen ciertas reglas, al menos aquí en México, y es la propiedad intelectual. También experto en materia. Esteban, nos da muchísimo gusto que nos visites aquí en Mérida. Encantado. ¿Estás? Muy bien, feliz de estar aquí disfrutando el calor. Sí, ¿verdad? Oye, y bueno, todo este tema de la propiedad intelectual, desconocemos bien el boom, como que la pandemia nos hizo pensar y ser más creativos. ¿Qué hacemos con la propiedad intelectual? O mejor dicho, ¿qué es? Bueno, lo primero que hay que entender es que la propiedad intelectual se refiere a este elemento o esta serie de elementos que se encargan de proteger las creaciones de la mente. Inventos, diseños, obras, todo este tipo de cosas. Y lo segundo, importantísimo, que las ideas no son protegibles a través del sistema de propiedad intelectual. Entonces hay que materializarlas. Y lo tercero sería que hay que recurrir a la institución correspondiente, dependiendo del tipo de creación, para realizar los trámites correspondientes y que se pueda realizar su protección. Ok, ahora el tema de la propiedad intelectual va en todo lo que tenga que ver con tecnologías, arte. Tiene que ver desde los inventos, el micrófono, inclusive la ropa, todo esto, y hasta obviamente cine, teatro, guiones, películas, fotografías, videos, etcétera. Inclusive las semillas mejoradas también, resistentes a ciertas condiciones de clima, etcétera. También eso puede llegar a ser protegible a través de propiedad intelectual. Ahora, empieza o parte desde que uno se convierte en emprendedor, o no necesariamente. Sabemos que hoy en día hay concursos pues, en donde participan regularmente los estudiantes, pero esto parte ya de manera formal, y para nosotros de emprendedores, ser empresarios, parte de ahí el registrar. Realmente no, a ver, usualmente sí, pero por ejemplo muchos de los creativos, sobre todo creativos, que tú a lo mejor pintas, no sé, pintas o descompones o algo, bueno, en el momento en el que tú escribes una letra, haces un dibujo, ya creaste una obra y esa obra puede ser protegible por derechos de autor. Entonces no necesariamente tienes que ser emprendedor. Es un poco subjetivo, podemos debatir el tema de emprendedor, pero es más común que el emprendedor porque ya está teniendo un ingreso normalmente dependiendo de esa actividad. Y ahí es común que sobre todo que haya una marca.
A veces hay otras cosas, pero es más común una marca. Entonces, es muy común, pero no exclusivamente está relacionado al emprendedor. Perfecto. Y bueno, ya mezclándolo con todo este tema de la inteligencia artificial, para, digamos, bajar un poquito, reducir nuestros costos siendo emprendedores, regularmente se le paga al diseñador para que nos haga o nos cree un logotipo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si yo lo hago con la inteligencia artificial? ¿Quién protege sus derechos de autor de la inteligencia artificial? Lo puedo usar porque esto salió mucho en la charla. Sí. Bueno, en primera instancia, al día de hoy en México, per se la regulación no permite reconocer a una inteligencia artificial como titular de un derecho de autor. Es solo específicamente para un humano. Y hay un debate internacional. China ya reconoció a una inteligencia artificial como susceptible de proteger para protegerle sus derechos de autor, y Estados Unidos dijo definitivamente no. Solo un humano puede ser titular de un derecho de autor. Entonces, en términos generales, pues no, o sea, no tendríamos que per se pensar en términos de que esa obra es protegible por derecho de autor. Ahora, es distinto cuando tú le tienes que pagar al programador, porque detrás de esa obra seguramente hay un trabajo de un programador o muchos programadores, y en ese caso sí. Habría que ver bajo qué condiciones ese programador te permite usar ese algoritmo y otros tipos de elementos, ¿no? Leer las letras chiquitas, como tienes. Leer las letras chiquitas y ver, hay gente que ya contrata a un programador en vez de un diseñador para hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, marcas que son como creadas por IA. Y eso es lo atractivo, aunque visualmente no sea tan bonito, pero es decir, esto lo creó una inteligencia artificial, pero esa inteligencia fue programada por humanos al final del día hoy. Ahora, viene también, nos dedicamos a las producciones, pero con esto también los creadores de contenidos. ¿Tú crees que haya cierto peligro por esa parte de utilizar la inteligencia artificial? De repente, ¿quién sustenta que yo hice un texto o la inteligencia o el ChatGPT me hizo el texto tal cual de una investigación? ¿Cómo lo sustento? ¿A qué nos estamos enfrentando hoy con la creación de contenidos? A ver, sí creo que es posible no sé si decir desplazamiento, pero como ha venido sucediendo en la historia, llega nueva tecnología, hay nuevas carreras, hay nuevos trabajos y pues vamos transitando hacia esos nuevos mundos, ¿no? Hace 10 años hablar de programación, ¿quién no? Hoy ya hay carreras de. Entonces, sí, posiblemente hay ciertas cosas, pero que pueden ser sustituidas. Yo lo veo más del lado de la colaboración. Definitivamente el nivel de desarrollo de la inteligencia artificial quizá no da para decir ya no necesitamos humanos, no, y yo creo que no nos va a tocar ver algo así, pero sí como una herramienta que te ayude a identificar falta de ortografía, que te ayude a revisar textos, que te ayude a ver si tiene sentido lo que pones, a identificar datos y demás cosas. Ahí sí pudieses utilizarlo. Hablaba yo de la co-creatividad, el uso de la inteligencia artificial para crear. Ahí creo que sería padre a tomar esta ventaja, esta ayuda, que desde hace años con otro tipo de tecnologías lo hemos utilizado, ¿no? Perfecto. Entonces, en conclusión, llegó para quedarse y es solamente saber de qué manera trabajar o de dónde partir para trabajar con la inteligencia artificial. Sí, cómo nos adaptamos y aprendemos a convivir. Hay que analizar, esto tiene repercusiones, esto va a tener efectos, hay que analizarlo, no es como que sí, ya vamos todos juntos listos de la mano, es más complejo que eso, pero al menos sí ir entendiendo que es parte de, creo que una transición. Perfecto, te agradezco mucho, Esteban. No, encantado, un placer. Igualmente. Ser un asesor inmobiliario no es solo mostrar y vender una casa. En Espacio 42 Soluciones Inmobiliarias te acompañamos paso a paso y te asesoramos a encontrar esa propiedad que será el hogar para tu familia. Espacio 42. Cuando surge una idea, nosotros te ayudamos a desarrollarla para hacerla crecer hasta llevarla a donde tú quieres. Nosotros convertimos nuestro espacio en lo que tú necesites. ¿Quieres incursionar en las redes sociales y no tienes tiempo? Nosotros te ayudamos a crear tu contenido.
necesitas proyectar tu marca o servicio, trabajemos juntos para lograrlo. Hoy te voy a hablar acerca de 3 datos acerca de la obesidad. Espacio 42 Producciones. Es momento de dar el primer paso. No dejes que esa idea se disuelva en los videos que miras y sé parte del mundo de los creadores digitales. Vamos a crear juntos tus primeros 5 videos para abrir tu canal, mientras te enseñamos los secretos para hacerlo efectivo y atractivo. Curso taller de producción para redes sociales. Espacio 42 Producciones. Y ahora sí nosotras pasamos de este lado de la sala en el día con Judith Díaz porque tenemos invitadas de lujo, porque nos fascina hablar del tema empresarial y sabemos que vienen muchos cambios en nuestro país, pero para comenzar nosotros a tener una empresa siempre decimos que es necesario, y creo que todos lo pasamos, siendo emprendedores, con esa idea que queda plasmada en papel y empieza a crecer de manera inesperada y en muchos de los casos no sabemos cuando ya estamos consolidados como una empresa. Hoy nos acompaña Gloria Vega, ella es cofundadora y business coach de Instituto Estegia. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Judith. Al contrario, muchas gracias por invitarme. No, a ustedes. Y de este lado tenemos a una experta en finanzas, nuestra queridísima Majo Leal, que además es fundadora de Mujer Integral y también de finanzas personales para emprendedoras, pero ella también ya es una empresaria y siempre con el gusto de saludarte, Majo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, por compartir pues todo este conocimiento y este bagaje con toda tu comunidad. Claro que sí, y bueno, ya decía que vienen muchos cambios, vaya que desde el año pasado en el tema empresarial pues México viene teniendo muchos cambios, ya lo discutíamos hace un momento, y bueno, tú como coach y como toda esta parte de los business, hay que también saber cuáles son estas principales áreas en donde nos deberíamos empezar a enfocar en una empresa. Así es. Creo que es algo que de repente con el día a día se pierde en los microempresarios, en los pequeños empresarios y empresarias, porque se van involucrando mucho en la operación. Entonces, una de las cosas más importantes que se tienen que hacer y en lo que se tienen que enfocar es en separarse un poquito de la operación, los dueños de las pequeñas empresas, de las microempresas, porque eso les va a permitir hacer planeación estratégica. Y una de las principales cosas que tienen hoy por hoy que hacer, y precisamente con tantos cambios y con todas estas situaciones que inclusive a nivel mundial, ¿no?, están pasando, y todas estas aperturas que hemos estado teniendo y cómo se está adelantando, cómo se está acelerando la tecnología, pues sí es necesario y urgente que tengan un espacio para poder hacer planeación estratégica, para ver cuáles son las tendencias de su industria. Esto creo que son las áreas en donde tienen que enfocarse más y dejar la operación a su equipo de trabajo, que es un punto que, bueno, definitivamente pues es algo que les cuesta mucho. La palabra delegar creo que así como que sí es algo que no es tan sencillo, que da miedo, porque de repente piensan que solamente ellos pueden hacerlo y así como les gusta, que las personas no lo pueden hacer como ellos, etcétera, y se van entrampando en un asunto de cargas de trabajo, y entonces no pueden salir a hacer planeación estratégica. Entonces, bueno, contestando tu pregunta, una de las principales áreas es la planeación estratégica y todo lo que puedan hacer en cuanto a aprovechar oportunidades y ver las tendencias de su industria. Eso es lo que los dueños y dueñas de empresas, de microempresas y de pequeñas empresas, es lo que creo que deben hacer. Perfecto. Y bueno, también acá nuestra experta en finanzas nos va a decir si de repente es costoso el llegar a mejorar todos estos desempeños en las empresas. Ya hablamos de una planeación, pero ¿la planeación tiene un costo? Yo lo vería más como una inversión, como un efecto creador de activos, ¿sí? Obviamente, siempre me gusta ver la empresa como un ente integral. Es como este engranaje, que si algo falla, si algo se mueve por ahí, ¿sí?, pues nos descuadra todo el tema ahí de la cuestión empresarial. No obstante, sí, definitivamente la planeación, la organización y la administración son piezas claves. Y definitivamente
algo que mueva a todo el mundo es la parte del dinero y la parte de la educación. Entonces, sí o sí tiene que haber una planeación y dentro de esta planeación, una cuestión de planeación financiera. Incluso cuando tenemos la idea de negocio, no podemos hacer la realidad si no tenemos previamente un recurso económico para ejercerlo. Así es. Entonces, desde esta perspectiva, sí o sí, más que un costo, es una inversión que debemos de poner dentro de nuestras partidas, dentro de nuestro presupuesto, esta cuestión de invertir también en cómo vamos a ir organizando nuestros recursos financieros. Da miedo hoy en día porque dicen los dueños quizás de empresas o cuando van creciendo, ¿qué tal si lo capacito y se me va? Es como un dinero tirado a la basura. Ese puede ser una de las ideas erróneas que se tiene, al menos en todo el mundo, yo creo, en el tema empresarial, ¿no? Sí pudiera el miedo a invertir en ese sentido. Hay riesgo, como en todo en la vida, siempre existen riesgos, pero ahí también la parte importante es poner foco en tus talentos. O sea, cómo tú vas a captar esos talentos para que puedan fidelizarse. Así como fidelizamos nuestros clientes, también tenemos que fidelizar a nuestro personal, porque nuestro personal son también parte del activo de la empresa. Escuchar, porque hay colaboradores que de repente tienen ideas maravillosas y pues de repente es oídos sordos, ¿no? Así es. Oigan, y bueno, también el tema de la cultura organizacional, comprometida a todo este tema que ha venido revolucionando la innovación, la sostenibilidad en las empresas. ¿De qué manera se lleva? O mejor dicho, ¿cómo empieza a surgir este tema en las empresas? Mira, la cultura organizacional es algo así como la personalidad de la empresa. Entonces, no la formas, se forma, pero tú contribuyes a formarla. A veces no lo consideran importante o no lo consideran, ni siquiera lo consideran, ¿no? O sea, no pasa por acá cuando estás creando una empresa y cuando estás en tu microempresa, no estás pensando en la cultura y mejorar la cultura y tal. Entonces, inevitablemente se hace. ¿Cómo se hace? Porque se hace a través de la personalidad del empresario o empresaria. Se hace a través de esa personalidad. Cuando decimos personalidad, ¿a qué te refieres? De toda tu manera de ser. Si tú eres impuntual, la cultura de tu empresa va a ser impuntualidad. Si tú eres puntual, la cultura de tu empresa va a ser puntualidad. ¿Desorganizado? Si eres desorganizado, tu empresa va a ser desorganizada. Si eres desapegado, va a ser desapegada. Porque, o sea, de verdad, porque hay personas y sin darnos cuenta como que empezamos a delegar y ya se te olvida que tienes un negocio. Bueno, y además no solamente eso, que si no lo hiciste bien, porque es bueno delegar, la verdad es que es una de las características que les cuesta más trabajo y es muy bueno delegar, pero si tú estás delegando, en vez de delegar, dejar que a ver quién lo hace y a ver cómo lo hace, ahí sí tenemos un problema. Pero si tú estás delegando con un orden, con una estructura, con una claridad de qué es lo que esperas de las personas, de tu equipo y que ellos sepan qué esperas de ellos, entonces está perfecto. Entonces la cultura se va a ir formando de acuerdo a cualquiera de las dos cosas que sucedan. O el dueño o dueña de la microempresa o el gerente general o que se quede, ¿no? Depende de cómo la cabeza del líder de esa empresa es cómo se va a hacer. Ahora, definitivamente para que sea una buena cultura empresarial, cultura organizacional y que sostenible, etcétera, pues tú tienes que trabajar en ello. Cuando hablamos de sostenible, a mí se me viene siempre a la mente medio ambiente. ¿Es meramente no, eso? Es que sea estable en el tiempo. Perdurable a largo plazo. O sea, que llegue para quedarse, las reglas. Que llegue para quedarse, pero que llegue para quedarse porque tú estás armando eso, ¿no? Cuando entran y salen personas, con lo que llamamos el índice de rotación, ¿no? Que salen muchas personas y tal, entonces se vuelve un poco vulnerable esa cultura empresarial. ¿Para qué nos sirve la cultura empresarial? Para que nosotros podamos dar un mejor servicio, tener una productividad de buena calidad, crecer, ¿no? Crecer ordenadamente, crecer positivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una microempresa, obsérvala, o sea, tienen que observar cómo se comporta el equipo
Inclusive cómo se comportan los clientes, porque también los clientes que llegan contigo tienen que ver con ¿cómo se llama? Con toda tu cultura, ¿no? Con lo que tú proyectas, con todo eso. Entonces, con tu perfil, ¿no? Con tu personalidad. Y haz de cuenta que la cultura lo que hace es dar la personalidad de la empresa como tú das tu personalidad hacia las personas, hacia todo tu entorno. Okay. Eso es lo que hacen. Entonces, de tal manera de que es maravilloso, porque cuando hablamos de competencia, decimos, wow, se me puso enfrente la competencia. O a veces estamos así como que reacios a tener, ¿no? La competencia. Pero la verdad es que es bueno. Y cuando dicen, es que la competencia es buena porque te obliga a que seas mejor y tal y tal. Hay un detallito ahí muy lindo y muy interesante, porque estás tú y está la competencia. Van a venir contigo los que se identifiquen contigo, con tu personalidad como empresa. Que se sientan incluso hasta a gusto de trabajar contigo. Así es. Y no tiene que ver con el precio, porque los consumidores, noticia, no compramos precio, compramos emociones, soluciones. Y dentro de las soluciones, emociones. De tal manera que si me dan lo mismo, y si me da un poquito más barato, pero me siento mejor aquí, voy acá. Me quedo con esa. Exactamente. Y bueno, la pregunta obligada, ¿es costoso? Digo, ya sé que tengo que innovar, sé que tengo que ser sostenible, ya me quedó claro que tengo que tener una organización o esta cultura. ¿Me va a costar a mí como empresa o como empresario o empresaria? Sí, definitivamente repercute en toda la parte de la planeación presupuestaria, pero no deja de ser una parte importante justo porque se comentaba, ¿no? De que al final tenemos que buscar esa identidad, tenemos que buscar ese sentir, ese feeling y ese conectar con la empresa porque se vuelve prácticamente nuestra otra familia. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestras empresas, tanto desde la perspectiva empresarial como también desde la perspectiva del colaborador? Entonces, sí o sí tiene que ser pues un ambiente agradable, se tiene que vivir un clima excepcional y todo eso nace desde la cultura y es parte también fundamental de ese engranaje. Sí o sí tenemos que prestar atención y tenemos que buscar todas las formas y las alternativas para poder crear desde las finanzas, desde esta parte consciente de invertir en esta capacitación, quizás de invertir también en esta parte de que los empleados se sientan bien, se sientan a gusto. Y ahí también entra la parte salarial, ¿no? La parte de los beneficios, la parte de los incentivos, todo eso que va a ir abonando para que esa cultura se fortalezca a lo largo del tiempo. Y como se comentaba también, ¿no? Que sea sostenible. Y ahí sí o sí el signo de pesos tiene que estar presente. Que de repente hay empresas que incluso hasta psicólogos llevan, ¿no? Porque no sabemos los conflictos que hay en casa, no sabemos también el estrés laboral que se puede llegar a generar. Y eso también puede ser o considerarse dentro de ese presupuesto pequeñito. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más. Hoy estamos platicando de desarrollo empresarial con mujeres empresarias yucatecas. Regresamos. Cuando tienes ese antojo de pizza, nosotros la tenemos lista para que disfrutes de ese sabor. Puede ser de pastor, hawaiana, champiñones o pepperoni, a un precio que te va a sorprender. Baratoni, sabe mucho, cuesta poco. Es momento de dar el primer paso. No dejes que esa idea se disuelva en los videos que miras y sé parte del mundo de los creadores digitales. Vamos a crear juntos tus primeros 5 videos para abrir tu canal, mientras te enseñamos los secretos para hacerlo efectivo y atractivo. Curso taller de producción para redes sociales. Espacio 42 Producciones. Ser un asesor inmobiliario no es solo mostrar y vender una casa. En Espacio 42 Soluciones Inmobiliarias te acompañamos paso a paso y te asesoramos a encontrar esa propiedad que será el hogar para tu familia. Continuamos
continuamos platicando con Gloria Vega. Ella es business coach y también nos sigue acompañando nuestra queridísima Majo Leal. Ella es experta en finanzas y bueno, ya platicamos de toda esta parte organizacional, toda la inversión que hay que tener en cuenta también para pues nosotros crecer en esta parte social y bueno, para mantener a nuestros colaboradores pues siempre bien, ¿no? Pues ahora viene la parte del marketing, las ventas. ¿Cuáles son esas estrategias que se deben de considerar? Se va actualizando todo. Claro, hoy en día las redes sí. sociales pensamos que son como que un canal de venta. ¿Es error? ¿O qué hay que saber? Sí. Bueno, las redes sociales no son un canal de venta, son redes sociales. O sea, es un canal de relaciones. Es la gran oportunidad para darte a conocer, o sea, para decir, aquí estoy y soy tal, ¿no? Que todas las empresas, desde las micros hasta las grandes empresas, utilizan redes sociales. Sí, claro, sí. Entonces, el marketing y las ventas, ¿cómo las podemos? Fíjate que tenemos ahora lo del marketing tradicional que se llama y el marketing digital, ¿no? Okay. Bueno, se ha dicho mucho, de repente han como que peleado mucho hasta compran likes, ¿no? Y no hay nada más alejado que, no tiene nada que ver los likes, no tiene nada que ver tus seguidores con vender, o sea, con las ventas realmente, directamente. Y tampoco es un escaparate, por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿no? De Instagram, no son un escaparate, no es donde vas a poner el anuncio y como en mercadotecnia tradicional, la publicidad anterior, y ahí vas a poner, vendo, por ejemplo, se me viene a la mente una microempresaria que hace postres sin azúcar y sin gluten. Entonces, bueno, para diabéticos, para niños, para bajar de peso, para tal y para tal. O sea, si eso lo pones allá, de repente sucede algo que parece que no pasara, pero sucede. Como dicen, el que vende para todos no le vende a nadie. Entonces tienes que enfocarte más. Esto de las redes sociales ha sido esta apertura global, no solo de redes sociales, de internet, con páginas web, o sea, con todo lo que ahora se puede hacer. Ha sido una apertura para que todos, grandes y chicos, con dinero o sin dinero, puedan estar presentes y puedan captar, atraer a prospectos, atraer a clientes potenciales. Entonces, lo que yo he aprendido es que la clave es enfocarte en un solo prospecto, en un perfil de cliente ideal, que eso es lo que yo creo que se debe hacer, identificar cuál es el perfil del cliente ideal específicamente para, por ejemplo, si tú le vendes a personas que quieran bajar de peso, pues entonces tienes que enfocarte en cuáles son esas situaciones que está pasando la persona que quiere bajar de peso y platicar con ella sobre cuál es la solución que le está dando tu producto. Okay. Para que puedas. Y eso es relacionarte con tu cliente ideal. La venta viene en automático. Pero se sigue conservando esta antigua manera de cómo vender. O sea, ¿cómo era antes que no existían redes sociales? Pues solamente a través de toda la publicidad, ¿no? Cuando tenías, ya sabes que sigue siendo, ¿no? La publicidad en televisión, radio y espectaculares, pues es muy cara. Esa no tienen acceso a las microempresarias ni microempresarios. O sea, o pagas eso o pagas nómina o sea, no hay manera de que puedas tener esos niveles de gastos, ¿no? ¿Qué es lo que ahora significa? Que todo eso ahora lo haces en chiquito, pero agregándole esta parte de atraer al cliente ideal más que convencer a mucha gente de que tu producto es lo que ellos necesitan. Perfecto. Ahora, ¿cómo haces eso? Porque, a ver, no entiendo, Gloria, ¿cómo atraigo en vez de convencer? O sea, ¿en dónde está entonces no puedo poner para quién es el producto? No, digo, si puedes, pero no se recomienda. Es para para el otro. Ajá. Tú lo lees y ya, no llegas al corazón de esa persona. En cambio, si tú platicas sobre, por ejemplo, redes sociales es para hacer esa relación, y si tú platicas y dices... Los beneficios de dejar el gluten.
por ejemplo, si empiezas a educar, porque ese es otro punto, ¿no? Ahora tenemos que educar a nuestro consumidor. Entonces empiezas a platicar sobre qué es el gluten, por qué de repente, o qué significa que ya no, el azúcar ya no forme parte de tu vida, cómo puedes tener un estilo de vida diferente, te empiezan a conocer y entonces lo que hablábamos de las personalidades. Entonces tu cliente ideal se va a sentir atraído por ti. Porque lo estás educando. Exacto. Pero a la vez estás atrayendo a la Exacto. Y entonces ya no tienes que estar tratando de convencer a alguien que tal vez necesita el mismo producto, pero que le va a gustar más esta empresa, no la mía. Ok. Entonces tú cambias de perseguir a tu prospecto a atraer a tu... Compren. Entonces ya dejas de perseguirlo y lo atraes. Porque le dices, yo soy fulanito y tal, con esto, y alguien se identifica contigo, siente que le estás hablando a él o a ella y viene a buscarte y ahí es en donde se da una relación. Entonces, por eso ahora hablamos de la experiencia del cliente. O sea, no es la experiencia del cliente de ahora yo sé que esto le va a dar una excelente experiencia a los clientes. No, es al revés. Tú te muestras como eres y los que están pensando o sea, me estás hablando a mí, que se sienten así súper identificados, vienen contigo y esa es la experiencia del cliente. Excelente. Y bueno, como todo, a sacar presupuesto y sacar cuánto le voy a meter a la pauta de las redes sociales, los espectaculares, digo, las empresas que ya se manejan así. ¿En base a qué? ¿Es sacar un presupuesto mensual, un presupuesto anual? ¿Cómo se manejaría en este tema de las finanzas y, bueno, ya la parte de la publicidad o el marketing? Así es, bueno, definitivamente tenemos que tener nuestros cortes de manera mensual porque así lo amerita toda la parte financiera, pero sí quisiera abonar un poquito más también de esta cuestión del marketing y de ventas. Al final tenemos que cuidar los ingredientes, siempre la parte de la autenticidad y originalidad, porque eso conecta sí o sí con nuestros clientes, con la gente que está interesada en nuestros productos y también tener súper identificado qué atributos tiene ese producto o ese servicio, cuál es ese valor agregado, cuál es esa diferencia que yo voy a estar ofertando y ofreciendo a toda la comunidad. ¿Qué lo hace diferente? Así es, definitivamente esos atributos, ahora sí que esas joyas que lo van a venir a adornar. De igual forma, ¿cuáles son los beneficios? O sea, eso es pieza clave también para el marketing y las ventas, porque hay pues una gama muy amplia, ¿no?, en todos estos espectros, pero ¿cuáles van a ser los beneficios? Porque sí o sí te tienen que comprar a ti. Y la parte de la competencia, que es muy importante, que al final no me gusta ver la competencia como en esta cuestión de comparación, sino como esta cuestión de incitarnos a nosotros mismos a mejorar, pero desde una comparación interna, no de una comparación externa con las otras marcas. ¿Ok? Y bueno, sí, definitivamente la parte de las finanzas pues tiene que ser algo primordial y desde la base de los presupuestos, algo que sí me gustaría recalcar mucho porque como que estigmatizamos la parte de las finanzas y eso lo vemos cuando se ofertan sobre todo cuando esta comparación, ¿no?, de la parte digital o la parte de branding del negocio con la parte de las finanzas, así como que, o sea, sé que sí lo tengo que realizar, sé que sí lo tengo que aprender y generar esa habilidad, pero como que hay ahí algo que cuesta y una incomodidad dentro de ti que no te permite. Te bloqueas antes de sacar cuentas, ¿no? Exactamente, o sea, ya te estás poniendo aquí el velo de que no quiero y no puedo, ¿no? Es difícil. Pero al final es parte de esa cultura que hemos estado heredando. Tenemos que reivindicar, tenemos que ir pues aclarando que sí o sí los números están presentes en todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, parte importante, y por qué lo comento, porque siempre que hablamos de presupuesto, o sea, ya solo con decir la palabra es, o sea, qué flojera, ¿qué es eso? O sea, realmente sentarme y poner números y todo esto me va a ayudar, o sea, son actividades tan sencillas que no les ofrecemos como tal la importancia y la relevancia y de ahí que no veamos realmente los cambios. Y a veces me gusta hacer un poco el juego de palabras de que, bueno, ok, no vas a hacer un presupuesto. Vamos a llamarle un plan de dinero positivo. O sea, ¿qué tal si? Sí me gusta.
Sí, es que definitivamente, para que te des cuenta que todo está aquí. Dinero positivo. Sí. ¿Qué tal si en vez de decir, no, pues voy a esperar a llegar a fin de mes y ver cuánto me queda, ¿por qué no mejor intencionar tu dinero desde un principio? O mis vacaciones 2023. Claro, o sea, y es que todo parte de una meta, todo parte de ahí, y en base a esa meta volvemos a lo que decíamos en un principio, la planificación, la organización, y desde ahí, abonando a tus metas financieras, ahí va a ser todo ese... todas esas líneas de acción para que se puedan cumplir. Claro, lo que vas a invertir, claro, lo que tienes que generar de ventas para finalmente recuperar tu inversión y Así con es. eso obtener tus ganancias. Es así como que, digamos, viéndolo de una manera sencilla, pero vaya que sí Así hay que es. ponernos a sacar números. Ya para ir cerrando, el tema de cómo conjugar las responsabilidades familiares con el trabajo, muy de moda este término, el burnout, o sea, que de repente ya no queríamos nada con los trabajos, las empresas, y no sabíamos qué era eso, cómo las empresas pueden conjugar ese tema de la familia con las responsabilidades laborales. Digo, también los empresarios de repente es como que todo trabajo, pero también hay familia. Claro, claro. ¿Cómo se puede hacer? Organización. Volvemos al principio de la organización. Desarrollo empresarial, definitivamente, desarrollo empresarial es lo que se tiene que hacer. Y mira, viéndolo desde el punto de vista de dueños o dueñas de negocios, de microempresas, de pequeñas empresas, Okay. podemos hacer un análisis de cuáles son todas las actividades principales, priorizar y sobre todo delegar. Si tú no tienes algo claro, no vas a poder delegar. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer de manera muy puntual. Toma tiempo, por supuesto que toma tiempo, sí hay que hacerlo, o sea, no se hace de la noche a la mañana. Pero sí tienes que hacer como una lista de todo lo que la empresa necesita como actividades clave, actividades principales. Y de ahí ir soltar. Esto lo puedes hacer con un modelo de negocio, con el modelo de negocio Canvas, que les súper recomiendo. Y haces toda tu lista de actividades, además de todas las funciones que debe tener una empresa, porque también esa parte es algo interesante. A veces pensamos que las pequeñas empresas no tienen que tener, pensamos en las áreas de la administración, que son recursos humanos, marketing, finanzas y producción u operaciones, y pensamos que las pequeñas empresas no las deben tener, ¿no? Porque no soy grande, entonces no necesito un director de mercadotecnia. No necesitas un director de mercadotecnia, pero la función no la puedes obviar. Y esa es la clave para que realmente tengas el tiempo libre para poder, no sé, dedicarte a ti mismo, a ti misma, dedicarlo a la familia, o dedicárselo a los amigos también, o dedicárselo a también esa parte de planeación estratégica y todo. Entonces, si eres dueño o dueña de negocio, tiene que ser definitivamente una lista, invertir tiempo en una lista y de ahí organizarte con un organigrama, con descripciones, con todo. Ya que tienes todo eso, entonces vas a traer, como ya tienes perfiles, eso te va a permitir tener perfiles de puestos, o sea, cuál es la persona que necesito, con qué características. Eso te va a permitir traer a la persona adecuada. Ya que tengas a la persona adecuada, como ya tienes la lista de lo que tiene que hacer, entonces le vas a dar claridad. Y esa claridad le va a hacer sentir a tu equipo que está confiado, con confianza, con seguridad y todo, porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya no tienes que estar tú, ya está en un papel o en un archivo digital y ya lo ves, ya tiene cómo hacerlo y tú ya te puedes liberar. Ahora, viéndolo desde el lado de los empleados, de tus colaboradores y todo, que también, o sea, ya me liberé, yo me voy con mi familia y ahí se quedan ustedes. Yo no trabajo. Bye, que te vaya bien, ¿no? Yo descanso fin de semana, ¿no? Y ellos se quedan, ¿no? No, también es eso, o sea, todo esto está programado de tal manera de que las actividades las debes tener consideradas para que se hagan en determinado periodo de tiempo, horas, día, lo que tengas, ¿no?, pactado. De tal manera de que tú sabes si necesitas, para hacer estas funciones, estas actividades, si necesitas una persona o dos, considerando el número de horas que trabajan, etcétera, ¿no? Entonces,
Si tú tienes eso bien programado, que pues también hay que trabajarlo, o sea, si tú tienes una empresa que funcione sin ti, que crezca, que te dé libertad para crear otra o la sucursal o expandirte o lo que sea, pues sí necesitas orden y necesitas organizarte. Hay que pensar el momento en el que ya la empresa debe de crecer y hay que empezar Así delegar. es, así es. Pues muy interesante cada uno de los temas, de verdad, y si seguimos hablando, pues creo que No nos echamos la como acabamos. No, o sea, exacto. Pero les prometo va a haber segunda parte, pero además de esto quiero compartirles que estas dos mujeres maravillosas, empresarias, son socias, empresarias Canaco Mérida, y bueno, Sí. han contribuido muchísimo y han sabido llevar de la mano a otras mujeres, y bueno, ¿por qué no de repente también los hombres, ¿no? Que tienen estos Sí, proyectos totalmente. en mente y que se puede colaborar con los caballeros, claro que sí, se Totalmente, pueden hacer claro que sí. alianzas, así que no duden de verdad en acercarse de repente pues, a las mujeres. Majo, ¿tú cómo manejas el tema de las finanzas? ¿Apoyas a mujeres? Eres fundadora también de Mujer, ¿no? Sí, claro que sí. Platícanos. Les platico, bueno, nos enfocamos justamente a apoyar y acompañar a las mujeres en la parte de sus finanzas personales, porque sabemos que no podemos exigirle a un negocio una rentabilidad y una utilidad si desde casa, o sea, si desde mí no existe esa cultura financiera como tal. Entonces nos enfocamos a eso para que también esto se vea representado en sus negocios. Y no solamente para ellas, para las familias en general. Sí, totalmente. Cuando una mujer gana, todas lo hacemos. Entonces, bajo esta perspectiva, acompañamos también a las mujeres dentro del movimiento Mujer Integral en la parte de desarrollo personal y emprendimiento. Y nada más también para abonar un poquito a esta parte de buscar siempre cómo equilibrarnos, ¿no? Buscar siempre el beneficio de alimentarnos desde esta perspectiva, porque sí o sí tenemos que ser prioridad, aunque sea todo un reto. Exactamente, ser prioridad. Y mi queridísima Gloria Vega, ya decíamos que eres business coach, cofundadora de Instituto Estegia, pero tienes una gran sorpresa porque, bueno, Sí. fue sorpresa para nosotras también porque no sabíamos que ya estás por lanzar un libro. Sí. Y este libro, el día de su lanzamiento, nos estaba también dando la sorpresa, que bueno, tendrá un costo especial. Compártenos la fecha, Sí. también vamos a estar compartiendo el link para Sí, estar sí. en ese lanzamiento. Bueno, pues después de más 2 años de experiencia, muchos años de experiencia con decenas de pequeños empresarios que he estado apoyando, y la verdad que con resultados muy buenos, porque pues no depende de mí, o sea, no es el consultor solamente, sino también que las personas hagan, que las personas atiendan todas estas cosas. Pues Anya está con mucho cariño para muchas felicidades, Gloria Vega y Majo Leal también por todo lo que han Gracias. logrado en este camino de desarrollo empresarial que nos sirva de ejemplo tanto para hombres como mujeres. Me dio muchísimo gusto tenerles. Gracias. El gusto Gracias. también. Muchas gracias. Gracias, un gusto también. Igualmente, nos despedimos en Al Día con Judith Díaz. Espacio 42.